Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes, futuros colegas. Siendo hoy 18 de mayo, tenemos nuestra clase habitual, para lo cual ya están ingresando sus compañeros. Y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema referido al régimen transitorio en las máquinas síncronas. Bien, ya habíamos visto precisamente todos los antecedentes de nuestro tema. Vamos a revisar esta última parte que ya también la habíamos visto, referida a las constantes de tiempo, porque luego vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el valor eficaz de la corriente alterna de cortocircuito varía continuamente en función del tiempo, siendo I segunda prima el valor subtransitorio, I primera prima el transitorio e I subcorto, así está subtitulado, el permanente. Entonces, el valor eficaz de la corriente de cortocircuito ha de estar compuesto de estas tres componentes, valga la redundancia, y se puede expresar de la siguiente forma: valor eficaz de la corriente de cortocircuito igual a la diferencia entre la corriente de subtransitoria y la transitoria por el producto de E elevado a la menos T minúscula sobre T mayúscula subtransitoria. Esta es la constante subtransitoria, más la diferencia de la corriente transitoria menos la corriente de corto por E elevado a la menos T, que es el tiempo T minúscula, sobre la constante de tiempo transitoria más I de corto. Entonces, estas son las constantes de tiempo, la subtransitoria y la transitoria. Se miden en unidades de tiempo, en segundos. Los valores aproximados son de 0,03 segundos para la subtransitoria y de 1 segundo para la transitoria. Ahora bien, los valores por unidad de las reactancias para un turbogenerador de rotor liso son del orden, la reactancia síncrona de 1 a 2, la reactancia síncrona transitoria de 0,22 a 0,35 y la subtransitoria de 0,1 a 0,25. Mientras que para un generador de rotor de polos salientes, es decir, para un hidrogenerador, los valores son reactancia síncrona 0,5 a 1,5, la reactancia síncrona transitoria de 0,2 a 0,5 y la subtransitoria de 0,13 a 0,35. Pues fíjense que también en las reactancias, en el caso de cortocircuito, también influye el tipo de rotor. De ahí la importancia de manejar con mucha precisión el tema de los generadores de rotor de polos salientes y de rotor liso. Muy bien, con esto entonces pasamos ahora a hacer un pequeño ejercicio. Bien, el ejercicio resuelto tiene el siguiente enunciado: un alternador trifásico de 50
MVAs, megavolt ampere quiere decir eso, de 13,2 kilovoltios, 50 Hz, está funcionando en vacío a la tensión asignada. Tensión asignada es la tensión nominal, cuando se produce un cortocircuito trifásico en sus terminales. Las reactancias por unidad referidas a los valores nominales de la máquina son reactancia síncrona igual a 1, reactancia síncrona transitoria igual a 0,3 y reactancia síncrona subtransitoria igual a 0,15. Y las constantes de tiempo son constante de tiempo subtransitorio 0,03 segundos, constante de tiempo transitorio igual a 1,5 segundos. Ahora bien, si se desprecia la componente continua de la corriente de cortocircuito, calcular, inciso A, valor eficaz de la corriente alterna en el instante posterior a la falla o a la falta. Inciso B, valor de la corriente después de transcurrir 2 ciclos de la tensión de red y también después de 5 segundos. Muy bien. Entonces, comenzamos anotando los datos. Potencia aparente del generador 50 MVA. Tensión asignada o tensión nominal en bornes 13,2 kilovoltios. Frecuencia 50 Hz. Reactancia síncrona igual a 1. Esto es en por unidad por si acaso. Reactancia síncrona transitoria 0,3. Reactancia síncrona subtransitoria 0,15. Las constantes de tiempo para el régimen, para el periodo subtransitorio 0,3 segundos y para el transitorio 1,1 segundos. Ahora bien, vamos a la solución. El inciso A, tenemos que encontrar el inciso A nos decía valor eficaz de la corriente alterna en el instante posterior a la falla. Entonces, es el instante que corresponde a al periodo subtransitorio. Inmediatamente después de la falla, el pico, la onda, corresponde al periodo subtransitorio, que entonces sería I segunda prima. Ha de ser igual a la FEM en vacío sobre la reactancia síncrona subtransitoria. Como estamos por unidad, vamos a calcular 1 sobre 0,15, nos da 6,63 por unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que este va a ser el multiplicador de la corriente asignada. La corriente asignada, calculamos de acuerdo a la fórmula que todos conocemos, potencia aparente sobre raíz de 3 sobre la tensión asignada, y como estamos en megavolt ampere y aquí estamos en kilovoltios, entonces por 10 a la 3. Resultado 2187 amperios, es la corriente asignada o nominal. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito, el valor eficaz en el instante inmediato o posterior a la falla, va a tener el multiplicador 6,67 por unidad por la corriente en amperios, que es 2187.
Por lo tanto, nos da 14.587 amperios. La corriente en el periodo subtransitorio. Por lo tanto, esta es la corriente I segunda prima. Ahora bien, el valor, el inciso B, el valor de la corriente después de transcurrir 2 ciclos de la tensión de red y también después de 5 segundos. Vayamos con los 2 ciclos. La corriente transitoria ha de ser igual a 1 sobre la reactancia síncrona transitoria. De los datos tenemos que es igual a 0,3, por lo tanto 1 sobre 0,3 igual a 3,33 por unidad. La corriente permanente, que es igual a la corriente de corto, es igual a 1 por unidad. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula que nos dice es la corriente eficaz de la falla o del cortocircuito, que como hemos visto, tiene este componente que corresponde al periodo subtransitorio, este otro componente al periodo transitorio y este otro al periodo permanente o de corto. Reemplazando valores tenemos la corriente subtransitoria por unidad es 6,67, menos la corriente transitoria por unidad es 3,33. Luego multiplicamos por E elevado a la menos T sobre la constante de tiempo subtransitoria. Y luego tenemos acá que sumar esta diferencia, que es la corriente transitoria menos la corriente de corto. Es decir, por unidad, aquí tenemos 3,33 menos 1. Y eso multiplicado por E a la menos T, que es el tiempo, sobre 1,1, que es la constante de tiempo transitoria, más 1 en por unidad, que es la corriente de corto. Ahora bien, para 2 ciclos, entonces calculamos el tiempo. 2 ciclos dividido entre 50, porque 50 es la frecuencia. Entonces, el tiempo para 2 ciclos es 0,04 segundos. Por lo tanto, reemplazando valores en esta expresión, en vez de T minúscula, vamos a poner 0,04. Entonces, ya reemplazando este valor y habiendo hecho este cociente, entonces tenemos menos 1,333 más 2,33, que es esta diferencia, multiplicado por E a la menos T sobre 1,1. Entonces, eso da menos T, que sería menos 0,04 sobre 1,1, nos da menos 0,03636. Y acá mantenemos más 1. Luego, resolviendo esta expresión, entonces tenemos E elevado a la menos 1,333 es igual a 0,2633. Luego, E elevado a la menos 0,03636 es igual a 0,964. Haciendo estas operaciones,
3,34 por 0,2636 más 2,33 por 0,964 más 1 resulta 4,127, que sería por unidad. Entonces, la corriente eficaz expresada en amperios ha de ser igual al producto de este valor por unidad multiplicado por la corriente asignada en amperios. Esto entonces es 4,127 por 2187 y es igual a 9025 amperios. Primer resultado, a los 2 periodos o 2 ciclos. Luego, para 5 segundos, vamos a utilizar ya lo que hemos calculado. En 5 segundos prácticamente ya no hay la componente subtransitoria. Habíamos visto que la corriente subtransitoria, vale decir, esta corriente abarcaba los 5 primeros ciclos, que sería hasta 0,10 segundos nada más. Pero como ya estamos hablando de 5 segundos, entonces aquí esto es 0. La corriente transitoria sí todavía permanece. Entonces, tenemos del cálculo anterior 2,33 elevado a E menos T sobre constante de tiempo transitorio. 5 son los 5 segundos, 1.1 es la constante de tiempo transitoria. Haciendo este cociente y luego elevando E a este valor, tenemos 0,01061, que va a multiplicar a 2,33. Y agregamos más 1, que es la corriente de corto o de régimen permanente. Por lo tanto, este valor 2,33 por 0,01061 más 1 nos da 1,025 en unidades por valor calculado sobre la impedancia base. Entonces, por unidad, todavía esto no es en amperios. Esto debemos multiplicar por la corriente asignada. Entonces, en amperios, esta corriente de cortocircuito será este valor en por unidad, 1,025 por 2187, que es el valor de la corriente nominal o asignada, esta que hemos calculado acá. Entonces, 2187 que ha de multiplicarse al valor de 1,025. Entonces nos da 2241 amperios, que prácticamente es casi igual a la corriente asignada. Entonces, en 5 segundos prácticamente la influencia del periodo subtransitorio es mínimo. La diferencia es pequeña. Entonces, a 5 segundos prácticamente tenemos que la corriente de cortocircuito es casi igual a la de régimen permanente. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Muy bien, entonces con este ejercicio concluimos el tema de régimen
transitorio. Por ahora, entonces, nos vamos a quedar acá. Les agradezco por su asistencia y entonces estaremos pendientes de alguna comunicación. Probablemente mañana no tengamos clases, pero eso sí, nos vamos a volver a ver el 25. El próximo martes 25 nos volvemos a encontrar. Por esta semana, entonces, habríamos concluido nuestra materia con el tema que acabamos de explicar. Entonces, con ustedes, repito, mis estimados estudiantes, nos volvemos a ver el día martes 25. Hasta entonces, estudien, cuídense, cuiden a sus padres, salgan lo estrictamente necesario. Este periodo que estamos viviendo ahora está acercándonos a la ola más alta. Este fin de mes y las primeras semanas de junio, según lo explicado por algunos entendidos en el tema de salud, está viniendo la parte más fea. Tienen que duplicar, triplicar todos los controles, todos los elementos de seguridad y esperemos que después de la primera quincena de junio vuelva un periodo más tranquilo, un periodo de menos contagios y probablemente ya también con la segunda dosis de la vacuna prácticamente todos estemos ya inmunizados. Entonces, un poco de paciencia y buen humor y esperanza en que este mal ha de pasar. No creo que vivamos por mucho tiempo en este régimen tan restringido como es el de la cuarentena. Por lo tanto, con la esperanza de salir de este problema, hay que seguir viviendo con la perspectiva de, en el caso de ustedes, de seguir estudiando, aprovechar al máximo su tiempo para que cuando ustedes ya egresen en una nueva situación profesional, gracias a su esfuerzo de haber soportado esta pandemia y haber mantenido su espíritu de estudio. Por ningún motivo, mis estimados futuros colegas, abandonen el estudio. Ese es mi mejor deseo, esa es mi reflexión. Por ningún motivo osen dejar de estudiar. Muy buenas tardes, mis futuros colegas. Inge, una consultita, no sé Sí. si podría hacerle. Dime. Inge, ya habríamos concluido, ¿no? Este nuevo tema. Acerca de sobre el tercer parcial, ¿ya habría una fecha tentativa o es que Ya está todavía pues va? programado, es el primero de junio el examen. En junio. Les repito, tercer parcial martes 1 de junio. Y el próximo martes 25 nos vamos a reunir, vamos a charlar, vamos a preparar el terreno para el tercer parcial. Y luego el 15 es el final, 15 de junio. Ah, ya está bien, Inge, muchas gracias. Listo, Muchas gracias. muchachos. ¿Alguna otra pregunta? No, Inge. Entonces, estén pendientes. El próximo martes nos vemos entonces, ¿ya? Listo, Inge. Hasta Usted luego, también se jóvenes. Hasta cuida. luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta muchachos. ingeniero. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Cuídense. Cuiden a sus padres.